Saludamos al diputado Castillo, que está con nosotros. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué cree que puede pasar en el Senado hoy? ¿Y en qué No, clima se va a he desarrollar leído esa los diarios sesión? hasta ahora que parece que un sector de los gobernadores no daría el aval a los proyectos que salieron de acá de diputados previamente, que son los de aumento jubilatorio, moratoria jubilatoria y emergencia en discapacidad, lo cual me parece una vergüenza porque son temas que tienen que salir ya, ¿no? Venimos atrasadísimos con eso, los jubilados siguen cobrando ingresos de hambre, la gente no se puede jubilar porque no está la moratoria y la emergencia en discapacidad. Bajemos acá, hablen con la gente del colectivo en discapacidad y van a ver las angustias que padecen las familias, los discapacitados, los profesionales que los acompañan, que tratan con ellos, y bueno, y que después resuelvan, porque la situación es verdaderamente urgente, acuciante, y no se puede esperar un día más sin que esté sancionada esta ley, ¿no? El gobierno ya adelantó que todos esos proyectos van a ser vetados porque en realidad amenazan con el déficit fiscal, con el equilibrio fiscal. Bueno, el gobierno es totalmente discrecional en esto, porque mientras le da plata a la CIDE o le da exención impositivas a Galperín, acá ataca a los jubilados y a los discapacitados. Entonces, acá hay plata para lo que el gobierno quiere y no hay plata para lo que no quiere. Es el recorte en los sectores más vulnerables, que es lo que viene haciendo desde un principio, pero ahora hay mucha más bronca, porque esto se viene acumulando cada vez más y bueno, y creo que hay una presión social también, ¿no? Si hiciésemos un plebiscito, la gran mayoría de toda la población está a favor de estas leyes, ¿no? Cristian, acaban de dictaminar el martes el tema presupuesto universitario que lo desarrolló Gonza en el bloque anterior y el tema de la emergencia en el Garrahan. ¿Qué va a pasar con eso? Ya están pensando, imagino, después del receso invernal, pero ¿qué panorama le ves a esos temas? Mirá, yo creo que deberían haber sido tratados inmediatamente, ¿no? Yo pregunté en los plenarios de comisión y te dicen, bueno, hay muchos diputados que se toman vacaciones. A mí, la verdad, con la urgencia que tenemos en las universidades y en el tema del Garrahan, vení 2 días, tomate un avión, vení, volvete, si querés ir de vacaciones. Sí. Pero no, me parece que son temas que deberían haber sido tratados hoy mismo. Dictaminamos martes, podríamos haber sesionado hoy o la semana que viene. Como mínimo, creo que se va a última semana de julio, me parece que van a tener una mayoría muy amplia. Nosotros presentamos dictamen propio en los dos temas desde la izquierda, pero obviamente vamos a acompañar el dictamen mayoritario Claro. igualmente en la votación. Quisimos marcar puntos que no tenían por ahí los dictámenes de consenso para que queden registrados, para que estén, e insistiremos en la sesión a ver si algo se ¿Cómo puede... cuáles son los...? Y bueno, en el tema universitario es una partida para que haya también una recomposición de lo que no nos dieron. O sea, se va a lograr, y en eso hemos conversado también para que esté, que efectivamente el aumento de salarios para docentes y no docentes sea taxativo, ¿no? Eso está en el artículo que finalmente se vota. Pero a partir de que sea aprobado. Y hay todo un montón de dinero que los docentes y no docentes no han recibido en este tiempo, que nosotros planteamos una partida especial. Retroactivo, digamos. Claro, el retroactivo, que se han incorporado los ad honorem también, que sea un censo y haya una partida especial, el punto de ciencia y técnica, que también se actualice. Bueno, son algunos puntos que para nosotros eran importantes, que están en nuestro proyecto, y los hemos planteado, y el tema de las obras sociales universitarias. Así que por lo menos para ponerlos en la agenda de debate, para que estén en la discusión, por eso hemos decidido mantener el dictamen para, cuando se dé el tratamiento, poder explicitarlos, más allá de, insisto, acompañar la ley que se vaya a votar. Son puntos que para ustedes, desde su óptica, quedaron afuera de lo que por lo menos fue el proyecto que formuló el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿o ustedes también estaban en desacuerdo con algunos puntos de este proyecto No, el interuniversitario? Consejo del CIN, el proyecto del CIN tenía cosas que estaban bien, pero estaba por detrás de otros de los proyectos presentados, incluso por otros diputados. Ujú. De hecho, el dictamen que hay no es una mera reproducción del proyecto del CIN. Tiene algunas cosas de lo del CIN y tiene algunas cosas que estaban en los otros dictámenes, como el elemento taxativo del aumento de los salarios para docentes y no docentes, ¿no? Que eso no quede a discrecionalidad posterior de un llamado del gobierno a no sé qué, sino que se aumentan a partir de la sanción de la ley. Al menos así es como quedó la redacción final del dictamen, lo cual me parece muy importante, porque yo como docente universitario lo digo, lo que están esperando docentes y no docentes. Sí, el año pasado tuvimos una crisis muy grande con el tema universitario, con los gastos de funcionamiento, ¿no? Fue como empezó la crisis ahí. Luego, con las movilizaciones, eso más o menos se equiparó, ahora está un poco abajo, pero no es donde hoy tenemos la crisis. Hoy la crisis está en la pérdida del poder de compra de los salarios.
Ustedes calculen que un ayudante de primera, con dedicación simple, 15 años de antigüedad, no llega a los 250.000 pesos. Puede tener un poquito más en alguna facultad, pero es bajísimo. O sea, vas a dar clase ¿para qué? Para cobrar, tomás el café, te pagás el viaje y se acabó y no te queda un mango. Entonces, el deterioro de los salarios, que vino muy alto el año pasado, que el gobierno evitó que se recompongan con el veto, y siguió este año. No es que se paró ahí. Este año seguimos perdiendo. Tuvimos, casi ningún mes hubo aumento y los meses que hubo, muy por debajo de la inflación. Y si esto se da así en la docencia, imaginémonos en los trabajadores no docentes, las categorías más bajas están claramente con salarios por debajo de la pobreza, casi en indigencia. Entonces, es una situación muy complicada que está poniendo en peligro el comienzo de las clases el segundo cuatrimestre, y en varias universidades no se van a tomar exámenes, por ejemplo Córdoba. En Córdoba no se van a tomar exámenes ahora de julio a agosto, los que se hacen ahora en el receso, y se votó no empezar. Entonces, si esto no lo solucionamos, la situación es muy crítica. Cristian, ¿y eso cómo se vincula con la paritaria? O sea, ustedes están fijando una pauta salarial. Estamos fijando una pauta salarial a ser refrendada o como piso para la negociación paritaria. Como piso, porque claro. como estamos en una situación perversa, no es que estamos en una situación normal, estamos en una situación donde el gobierno no se votó presupuesto. Sí. Entonces el gobierno se viene moviendo discrecionalmente, no llama directamente a la paritaria, etcétera. Entonces, si uno tiene que esperar, nos vamos a diciembre o enero en los ritmos. Entonces, el aumento hay que darlo ya, y por eso fue la discusión que tuvimos, taxativo, obviamente como piso para la negociación paritaria, sin quitarle ninguna prerrogativa a los gremios en ese sentido, que dictaminen. Pero acá hay un retraso que además el gobierno sostuvo con un veto el año pasado, que se impuso por muy poquito, porque el veto fue 4 votos que votaban al revés y caía el veto. La diferencia fue abismal, 159 en contra del veto, 85 a favor del veto. Pero como es muy antidemocrático lo que está consagrado en la Constitución para revertir el veto, bueno, el veto se sostuvo. Ahora, no sé si el gobierno llega hoy a esos votos. No sé. Y creo que además, si es que todavía tenemos que votar el proyecto, que vaya al Senado, sea aprobado, y si el gobierno veta, creo que hay que hacer una mega movilización contra todos los vetos de todos los sectores afectados para que se escuche también otra voz, porque uno está en las sesiones y ve en los pasillos a los funcionarios del gobierno. Y si no está la calle del otro lado, lo único que presiona son los funcionarios del gobierno, que vienen, melonean, gastan teléfono llamando a los diputados, a los gobernadores. Bueno, pero del otro lado la calle, que hable, ¿no? Yo quiero que le digan al colectivo de discapacidad. La calle que hable, ¿a quién particularmente? Porque todos los miércoles los colectivos que se terminan movilizando después de lo que, digamos, la punta de lanza que generaron los jubilados son varios. Bueno, eso en parte se escuchó. Yo creo que los temas que han estado en la agenda del Parlamento en estos últimos meses lo han estado por la movilización. O sea, si los de Residente del Garrahan no hubiesen peleado, pero te y luego por todos ejemplo, al sindicalismo que active un poco más. No, yo creo que es muy importante el día de la sesión que haya movilización. Me refiero en particular a que el día que se trate el veto, porque si vos ves la universidad el año pasado, la marcha fue el 2 y la sesión fue el 9. Y el 9 sesionamos sin la gente diciendo que no. Y fue por 4 votos. Entonces, cuando está la gente en la calle, que presiona, que le habla a los diputados, que le habla a los senadores, es otra cosa. Yo quiero que ellos le den la cara al colectivo de discapacidad y le digan, no, yo veté, yo sostuve el veto. Pero ¿no? de verdad, por ahí no debería haber empezado diciendo de verdad. ¿Vos creés que por lo pronto alguien de la Libertad Avanza mira lo que pasa, la agenda que marca la gente, recoge No, ese guante? la Libertad Avanza no, pero los que están en el medio tienen que hablar. Porque les van en su provincia. O sea, digo un ejemplo, jubilados o colectivos en discapacidad no es solo lo que moviliza acá. Después te van a cada provincia. Después vos levantaste la mano para sostener un veto. Insisto, un colectivo de discapacidad, te lo encontrás en un restaurante, anda a sostenerlo, anda a defenderlo. No es tan sencillo, porque son, insisto, temas que son muy populares, o sea, que tienen una amplia adhesión social. Sí, Cualquier encuesta... Son populares, pero también algunos de ellos, de esos colectivos, o las personas que integran esos colectivos, no tienen poder de representación o les cuesta mucho organizarse. El colectivo de discapacidad nos los cuenta. Son pocas personas en relación al resto de la sociedad, les cuesta que alguien les haga lugar, les cuesta por una cuestión a veces propias de sus discapacidades organizarse, moverse, venir, reunirse. Eso es así,
pero yo creo que han logrado superar todas esas dificultades y haberse expresado. Sí. Yo acompañé varias de las movilizaciones, ahora después de acá voy a ir a estar con ellos que están para presionar el Senado, y verdaderamente han hecho cosas muy conmovedoras, ¿no? Pues las situaciones verdaderamente son muy angustiantes. Vos Sí, imaginate sí. un chiquito un acompañante terapéutico que tiene que ir los 5 días al colegio, y va 1 o 2, porque no le pagan el sueldo, porque le pagan una miseria, y esos son días que no puede ir al colegio, que la prestación, que es bajísima, está totalmente congelada, el acceso al certificado de discapacidad, bueno, todas dificultades que uno dice, che, pero ¿a quién se le puede ocurrir esto? ¿Esos funcionarios no hablan con la gente? Bueno, parece que Pero esos no. funcionarios dicen que esto es que es todo un curro, que la gente pedía certificados truchos para tener beneficios. Mira, yo creo que que- ese discurso ya no va. O sea, el hecho de que han transformado a todos los trabajadores del sector público, para ellos eran ñoquis, eso es un discurso que cada vez cuaja menos, ¿no? Que uno lo ve, la gente no está dispuesta a que le saquen derechos, tiene voluntad de resistir, tiene voluntad de pelearla, y por eso me parece que la agenda en el Congreso ha expresado esto que vos decías, los jubilados y la persistencia todos los miércoles, colectivo de discapacidad, las Garrahan. universidades del Garrahan, con una gran lucha que todavía sigue, porque el gobierno encima no solo no dio los reclamos, sino que encima atacó a los residentes. Entonces, bueno, acá hay una pulseada, el Congreso es escenario también de esa pulseada, y esperemos poder ir en favor de los que están peleando, de los que están reclamando por sus derechos, que creo que cuentan con un apoyo popular muy grande, que en ese sentido el gobierno perdió la batalla comunicacional en todos estos temas, ¿no? Ujú. Ahora, esta pregunta se la quiero hacer al Cristian Chipi Castillo, docente, porque en épocas en las cuales, y creo que por buena fortuna, se habla y mucho y se remarca el trabajo de los residentes en el Hospital Garrahan, también está bueno remarcar desde una experiencia propia como la de usted, el trabajo y el camino hacia lo que es una docencia siendo titular, por ejemplo, no de una cátedra. O ponerse frente a un aula, digo, porque si hablamos de dinero, de lo que cobran los trabajadores docentes y demás, hablamos de distintas categorías. Dentro de las categorías hay grados, es decir, arranca desde el auxiliar primario, creo que ese, el principal, no recuerdo exactamente el nombre, pero está bueno también entender cómo es ese recorrido y si nos querés contar cómo fue tu experiencia, porque hay un gran trabajo también de los demás de abajo, los que tienen menor categoría y los que hoy están en este número por debajo de la línea de pobreza. Bueno, yo hice toda esa trayectoria. Empecé en 1989, cuando estaba en tercer año de la facultad. Empecé como lo que se llamaba ayudante de segunda, que es cuando vos estás todavía estudiando y te designan para dar una materia. Empecé en el ciclo básico común, acá en la UBA, con renta, trabajando, y que es la antigüedad que tengo hasta el presente. Sí. Luego, cuando te recibís, sos ayudante de primera. En algunas universidades tiene otro nombre, pero es la categoría que entras, que trabajás. Ahí podés tener distinta dedicación. La mayoría es con dedicación simple. O sea, trabajás una vez por semana, vas a dar clase, o 2 veces por semana. En el CBC es 2 veces por semana. En otras facultades es una vez por semana. Vas a trabajar, tenés una comisión a cargo. Podés tener 20, 30, 40, 50 alumnos. Depende, en el CBC en realidad las comisiones eran de 80, 90 Sí. estudiantes. Te iba a decir eso. Que tenías más o menos. En las facultades tienden a ser un poco más chicas, pero depende de las facultades. Bueno, después, si te mantenés, conseguís concursar, tener el concurso en el cargo, después podés pasar a jefe de trabajos prácticos, y luego entras en la categoría profesor, que son adjuntos, asociados o titulares. En este caso, la categoría en que me desempeño actualmente. Soy asociado en la UBA y titular en la Universidad Nacional de La Plata. Así que he pasado por todo el escalafón. Cuando vos, en el cargo que más podés cobrar sin antigüedad, es 1 millón de pesos. O sea, Hoy si en vos día. hoy vos en día tenés una designación como profesor, suponete, adjunto, sin antigüedad, cobrás 1 millón de pesos exclusiva. Ahora, cuando tenés muchos años, acumulás antigüedad, que puede ir hasta el 100% de tu ingreso. Pero el cargo en sí mismo Pero de es todos 1 millón modos, de pesos. un docente podría, digamos, un sueldo de un docente podría diferenciarse en 2 millones de pesos. Si tenés Bueno, una el canasta tope de la antigüedad, puede ser un poquito más en algún caso, pero el máximo de calificación Bueno, a igual cargo de estamos todo, hablando de sueldos eso es lo máximo. que pasan apenas la canasta básica. Claro, no, por eso son muy bajos los sueldos universitarios. Han tenido un derrumbe
que venía desde el 2015, si lo vemos, pero muy en particular de diciembre del 2023. Se han derrumbado los salarios universitarios. ¿Y eso qué te lleva? Digo, la mayoría de todas las designaciones son simples. O sea, estamos hablando, los que en realidad cobran un poquito más, es un porcentaje muy bajo, menos del 20% en general en cada universidad. Entonces vos, insisto, tenés una situación muy complicada que ha llevado a que haya gente que renuncie. Y tenés un problema específico que son los colegios preuniversitarios, donde ahí tenés el régimen es el de los docentes, todos los secundarios, pero con una grilla salarial que depende de la universidad. Entonces se han quedado atrás. Se cobra menos en un colegio preuniversitario que en un colegio que depende de una jurisdicción provincial. Y bueno, y ahí tenés un punto de crisis grande, ¿no? Muy importante, porque dejan de dar clase. O tenés los equipos de investigación que se te desmantelan. Y la situación, que no necesariamente está ligada a la universidad, pero sí de todo el sistema científico-tecnológico, que es brutal la caída también. Y no es fácil formar un equipo de investigación, ni en ciencias naturales, ni en ciencias físicas, ni en matemática, ni en ciencias sociales. Y bueno, la política del gobierno, como no ha podido avanzar en la privatización o el arancelamiento, y en eso tuvo que cambiar el discurso producto de las grandes movilizaciones que hubo el año pasado, es el vaciamiento económico. Es lo mismo que hacen la salud pública, lo hacen la educación. Te la desfinancia para que quienes están trabajando ahí no se puedan mantener y se vayan. Entonces vos vas a ver que hay a veces el 10% del plantel de una disciplina determinada renuncia o se va una parte de los médicos del Garrahan. Bueno, que daban ellos el dato de la cantidad de profesionales, creo que 200, que se han ido en los últimos años, ¿no? Sí. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Vamos